Bien, buenos días. Mi nombre es Luis Octavio Vado Grajales. Me va a tocar estar con ustedes en estas dos sesiones. Les agradezco su puntualidad para estar aquí y bueno, pues desde luego que estén tomando este diplomado con nosotros en la Escuela Judicial Electoral. Mm, Les quiero platicar un poco la dinámica a seguir en la sesión. Eh, Voy a hacer una exposición que tengo preparada para ustedes. Y abriré más adelante un espacio para preguntas, respuestas, reflexiones. Y se vale perfectamente que ustedes me digan, más que una pregunta, tengo un comentario. Se vale perfectamente. O que quieran compartir una experiencia. De igual manera, yo no tengo mayor problema si me hablan de tú o me hablan de usted. Si me dicen Vado, si me dicen doctor, si me dicen licenciado, no hay bronca. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. Entonces, exceptuando eso, también a lo mejor se me saldrá de repente hablarles de tú o de usted. Por favor, no me lo tomen como una falta de respeto, lejos de mi ánimo. De todos modos, si a alguien le incomoda que le hable de tú, oiga, por favor, hábleme de usted, perfecto. Oye, no me hables de usted porque me siento mayor, háblame de tú. Pues ahora sí que como ustedes me digan, yo no tengo ahí ningún problema. Bueno, pues eso es, digamos. Sí les quiero pedir, si podemos tener a la mano una libretita o algo así para ir apuntando los comentarios y demás, para que los vayamos haciendo, perfecto, ahí veo que Eladio lo tiene en la mano, para que los hagamos un poquito más adelante. Les voy a decir por qué. Lo que pasa es que si no, yo me voy a clavar en la pregunta o en el comentario y me voy a ir. Y no les voy a dar la clase sistemática y ordenada que ustedes merecen. Entonces, por eso les pido que lo hagamos de esa manera. También puede suceder que alguien me diga, oigan, yo no tengo libreta a la mano y es como muy siglo XX. Bueno, puede anotarlo aquí en el chat, puede anotar ahí su pregunta en el chat y ya después abrimos el micrófono y pues, se puede formular, ¿no? Porque también sé que si lo dejamos a la memoria, más quienes tenemos memoria post-COVID, pues es una memoria que tiende, como decía Borges, tiende a parecerse al olvido. Entonces, pues mejor vamos así anotándolo de esa manera. Bueno. Sobre estas reglas, ¿alguna duda, algún comentario? Bueno, no siendo así, vamos a iniciar. A ver, yo quisiera empezar comentándoles mis primeros contactos, mi primer contacto con este tema en sede electoral. En mi otra vida, o sea, mi vida entre 2014 y 2020, cuando fui consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de su Consejo General, un municipio nos solicitó, y esto que les estoy narrando es totalmente real, es una experiencia personal. Disculpen que hable de experiencias personales, pero bueno, pues no me sé las de ustedes, entonces platico las que conozco, que son las mías, ¿no? Un municipio, el municipio del Marqués, que es un municipio conurbado con la capital de Querétaro, un municipio muy peculiar porque tiene un contexto de un rapidísimo crecimiento urbano, pero era esencialmente rural. Entonces está en esa transición que ustedes conocen entre dejar de ser rural y volverse urbano, que genera muchos conflictos, por ejemplo, con los grupos políticos, pero también muchos problemas derivados del crecimiento y la prestación de servicios públicos. Entonces, uno de los problemas que tenía era la recolección de basura. Entonces, alguien, no sé si el presidente municipal o alguien le vendió la idea, se le ocurre eh, solicitar que se haga un plebiscito para definir si el servicio de recoger la basura en la vía pública se concesionaba o no. El ayuntamiento lo aprueba y entonces nos llega la solicitud a nosotros. Entonces, pues hay que ejecutar ese plebiscito, o sea, un mecanismo de participación ciudadana, un mecanismo de democracia directa, operándose por parte de un instituto electoral local, lo cual no es poco común. Yucatán, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, entre los que me acuerdo ahorita rápidamente de momento, son institutos que les ha tocado operar mecanismos de participación ciudadana. Entonces, en el ámbito de lo local no es algo tan absolutamente extraño. Pero ustedes saben que los municipios en México tradicionalmente tienen un problema, que es el problema del dinero. Entonces, la ley electoral de Querétaro, y supongo que la mayoría deben ser así, establece que cuando un municipio solicita la celebración de un plebiscito o de un referéndum, lo tiene que pagar. Entonces el municipio nos presenta la solicitud,
nosotros hacemos el costeo y le presentamos el presupuesto al municipio. Y el señor presidente municipal no se fue de espaldas porque la silla estaba bien puesta, ¿no? Pero se preocupó mucho por la cantidad. Entonces, ahora sí que literalmente fue, ¿y cuánto es lo menos, no? ¿Cuánto es lo menos? Porque sí lo queremos realizar, pero el municipio no puede pagar esa cantidad. No me acuerdo, pero eran muchos millones de pesos. Y por otra parte, pues también la función del Instituto Electoral, pues es ejecutar ese tipo de consultas. O sea, tampoco puede uno ponerse sus moños de decir, entonces no lo hacemos. También es también es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, buscando opciones, le dijimos, mire, don ayuntamiento, hay una posibilidad. Fíjese que nuestra ley de participación ciudadana, porque no todas lo permiten, esto hay que revisarlo en el ámbito local, permite el uso de urnas electrónicas. Nosotros no tenemos, bueno, tenemos un software desarrollado, pero no tenemos el hardware. Sin embargo, fíjese usted que algunos institutos locales, como Jalisco, como Coahuila, tienen urnas electrónicas. Si nosotros tomamos esa posibilidad de la urna electrónica con otra posibilidad que nos da la misma ley de poner no propiamente casillas, sino centros de votación, o sea, lo cual implicaría menos lugares, podemos reducirle en varios millones de pesos el costo del plebiscito. Obviamente, cuando vieron que la posibilidad era electrónica, pues de entrada eso siempre genera un poquito de, ¡ay, pues es que eso no se ha usado, ¿no? Pero cuando vieron la reducción del costo, pues ahí les brillaron los ojitos y dijeron, órale, va. Entonces, autorizamos el plebiscito, se firmó el convenio y se realizó también pues una colaboración con el Instituto de Jalisco. ¿Alguien de aquí es de Jalisco? ¿O vive por allá? Bueno, para, para el tema de las urnas, ¿no? Ahora, el tema ahí es que no solamente, o sea, no es una cuestión de, pues, ay, mándame las urnas y luego te las regreso. No, sino que tú tienes que ir por las urnas. No es tan fácil de que le dices a tu compadre, préstame tu camioneta de 3.5 toneladas y ahí nos venimos en la noche. No, hay que contratar un seguro, se tiene que cumplir con ciertas características del vehículo o los vehículos donde vas a transportar las urnas, hay que empaquetarlas de cierta manera, pero además tú necesitas que te proporcionen el software con el cual, por ejemplo, la información se va a procesar y se va a presentar. Tú necesitas que te capaciten a tu gente y necesitas prever muchas cosas que estas urnas de Jalisco, por ejemplo, te dan esa posibilidad. Por ejemplo, la cuestión relativa a la electricidad. ¿Qué pasa si se va la electricidad? Porque además ustedes lo saben, ¿no? O sea, aquí en México de repente hay lugares donde caen 3, 4 gotas de lluvia y ya es 8 horas la luz, ¿no? Entonces, estas eh, urnas electrónicas en ese momento histórico, ahora puede ser que incluso ya las hayan mejorado, tenían una pila que les daba pues, varias horas de funcionamiento si se iba la luz. Y además tú tienes que prever la posibilidad de que una urna falle por alguna razón. Entonces, tú estableces cuántas urnas necesitas, vamos a suponer 25, pero necesitas tener un backup, necesitas tener un respaldo por si alguna urna falla. Entonces teníamos ahí unas urnas de respaldo. Entonces, vamos por las urnas, la gente de Jalisco va y capacita a nuestro personal, nosotros mandamos también personal allá a capacitar. Y también se tuvo, obviamente, que hacer un esfuerzo muy importante por informarle a la gente cómo iban a votar, porque obviamente estábamos acostumbrados a votar pues, con la figura de papel, la boleta de papel, ¿no? Entonces había que decirle a la gente. Y la verdad es que era relativamente fácil explicar, porque lo que decíamos es, tú vas a tener una pantalla como cuando vas al cajero, que en realidad así es como la tienes, y es una pantalla táctil, entonces en realidad no hay mucho, no es tan complejo de explicar, aun cuando, como veremos más adelante, sí hay que tomar algunas consideraciones cuando hablamos de estas cuestiones, atendiendo a temas como edad y demás, pero eso voy a profundizar un poquito más adelante cuando veamos algunos datos. Bueno, dentro estas máquinas, lo que hacían, o como nosotros, digamos, las operamos, era que no transmitían la información. Usamos, digamos, el modelo brasileño.
el modelo brasileño clásico, que es lo que les llaman las máquinas tontas, porque no transmiten información. Ustedes saben que hay urnas electrónicas que pueden transmitir la información si hay conexión a internet, otras que no. Entonces, con la finalidad de que pues, era el primer ejercicio y no hubiera dudas y no hubiera sospechas y cosas por el estilo, dijimos, no queremos que se transmita la información, queremos que se quede guardada. Eso implicaba entonces que cuando terminaba la votación, había obviamente que recoger todas las urnas electrónicas, llevarlas a un lugar, la dirección de organización, donde con un software se iban a conectar y con un software se extraía la información. Ahora, tú extraes la información, pero son datos y los tienes que presentar de alguna manera, porque además, obviamente también tienes las actas impresas, que ahorita voy a platicar de las actas, pero quiero centrarme en este tema. Entonces, tú sacas la información informáticamente y el software te la va a llevar a un documento que ya tú vas a poder ver y que vas a poder imprimir, donde vas a ver los votos. Entonces vas a tener una columna con la casilla, una columna con los votos, digamos, del que sí se concesiona el servicio y otra columna con los votos de que no se concesiona el servicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos eso aquí en la mente? Eso tenía que ser ese software. Muy bien. Cuando se va presentando todo esto, cuando nos van mostrando cómo se generaban los reportes, dirían los informáticos, las informáticas y demás, pues se fueron solicitando algunos ajustes al programa, algunos ajustes al software. Ajustes menores, pero pues que había que hacer, ¿no? Bueno, estas urnas electrónicas tienen la característica de que te imprimen un testigo del voto. Usan tiene un nombre, ahorita se me acaba de ir, pero usan un rollo de papel donde se marca de manera térmica, exactamente igual que con los cajeros. Tú te has fijado que cuando vas a un cajero te genera tu recibito, un cajero electrónico normalmente es un recibo en papel tipo encerado, que es térmico, no es propiamente tinta, seguramente los habrán visto. Incluso hasta le haces con la uña así, como que se marca, ¿no? Bueno. Ahora, ese testigo el voto es electrónico, ¿estamos de acuerdo? El voto está en el cerebro de la computadora. Lo que te imprime es un testigo. Es un testigo. Así se llama, es un testigo. Ese testigo, tú lo ves, lo que hace la máquina es, te aparece la pantalla, ¿no? Donde te dice, voy a reconstruir un poquito la pregunta, no estoy seguro si fue así, pero la voy a reconstruir. Te dice, ¿está usted de acuerdo en que se concesione el servicio de recolección de desechos en vía pública? Dos opciones, sí, ¿no? O abstenerse, porque siempre tiene que estar esa tercera opción. Entonces ya, pum, tú le marcas, ¿no? ¿Está usted seguro? Te vuelve a preguntar, ¿marcó usted tal cosa? ¿Está usted seguro? ¿Se acuerdan de aquel programa de Los Simpsons? ¿De aquel capítulo? ¿Está usted seguro? Ya le pica, sí o no. Ay, no, es que me tropecé y sin querer le pegué. Pues, lo que sea. Si le pones sí, órale. Entonces, el voto se registra y se imprime el testigo. Lo que hace la máquina, la impresora anexa que forma parte, digamos, del hardware de la urna electrónica, es que te lo imprime y te lo muestra. Tiene una especie de vitrina muy pequeña en plástico, transparente, donde te lo muestra y te da un par de segundos para que lo veas. Entonces lo corta y cae en una cajita, en una urna, y ahí se queda guardado. La finalidad de esto es que veas que tu voto quedó registrado y que si no se registró adecuadamente, pues en ese momento lo reportas. Porque en cada uno de estos centros de votación, pues había personal contratado para esos efectos y que incluso pues, se podía hasta hacer una oficialía electoral de ser necesario. Ese problema no se nos presentó. O sea, nadie nos dijo, como Mero Simpson, ¿no? Yo le piqué Gore y salió Bush. Yo le piqué no y salió sí. Nadie nos dijo que hubiera habido ese problema. Nadie tampoco nos dijo que estaba muy difícil de operar la máquina. No, porque además el personal que estaba allí, por si había alguna duda, pues les podía asesorar. Oiga, pero si era una persona invidente, no hay problema. Como ustedes saben en eso, o con debilidad visual, pues se puede contar con el apoyo de una persona de confianza. No había problema. Una casilla así, una máquina así se descompuso y entonces hubo que sustituirla. Pero lo que sucede es que en ese caso se queda guardada la votación de esa máquina, se sustituye, se levanta un acta, a ver, tal máquina tal momento falló, en ese momento se suspende, se
instaló esta nueva máquina a partir de tal momento y lo que haces después es nada más la sumatoria, ¿no? Obviamente todo esto lo vas documentando, obviamente, ¿no? Le haces una oficialía electoral con todos los requisitos que debe tener una oficialía electoral, que es una clase que estoy dando ahorita en las tardes. Muy técnica, pero muy interesante y muy importante la oficialía electoral. Bueno, pero eso no es el tema. Toda esa parte fluyó, digamos, bastante bien, sin mayores problemas. Fuimos a visitar, la gente estaba votando, no hubo problema. En la noche se presenta muy enojado el líder de, digamos, un grupo opositor a que se concesionara la recolección de la basura, que obviamente era del partido distinto, un partido distinto del que gobernaba el municipio. Muy enojado. Es que nosotros ya sabemos que ganó la posición del que sí, pero nosotros estamos en contra porque eso come. Ahí como que a querer hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que la parte de las consejerías nos fuimos a ver esta situación que podía generar un conflicto relevante y la parte técnica pues siguió operando. Entonces empezaban a recoger las urnas electrónicas y la urna electrónica cuando llegas a la hora en la que deben de cerrar, se debe cerrar la votación, pues se introduce la información de que ya cierres y la urna te genera el acta, te genera el acta. Tú en el software, tú puedes cargarle la información que necesitas en esa acta. Esa información la vas a encontrar en tu ley de participación ciudadana. Es la que te va a decir qué información necesitas tener, obviamente, ¿no? Entonces, fue una de las cosas que nosotros vimos. A ver, ¿qué información, según tu software, qué información genera el acta? No, pues te genera estos 11 variables. A ver, ¿sabes qué? De esas 11 deja 7 y las otras modifícame y yo necesito 15, según sea tu legislación. Entonces, eso ya estaba adaptado. Entonces, se le metía la información, ya cierra, se daba la instrucción y te imprimía el acta. Entonces tú recogías la urna, o sea, el personal recogía la urna y el acta, que también es una tirota de papel, así, largota, básicamente, que tiene la gran ventaja de que pues ya no tienes errores en el cómputo, ¿no? O sea, ya no tienes la duda de que si marcó chueco, cosas por el estilo, ¿no? Que si ustedes andan en lo electoral, pues ya les habrá tocado ver. A mí me tocó ver, si quieren ya esto, pues esa parte, ¿no? Se los platico en las preguntas. Me tocó ver a alguien que dibujó un bocho en una boleta y se discutió si el voto fue válido. Pero eso ya. En el mismo municipio, por cierto, en el Márquez. Pero esa parte. Cuando esto sucede, se empieza a generar la información y se generan unos reportes que no eran sino básicamente, hagan de cuenta, unas hojas de Excel. Era eso. Donde venía, bueno, al inicio venían los datos, ¿no? Plebiscito de tal cosa, municipio, fecha, todo eso, ¿no? Y venía la información por columnas. Centro de votación, urna, votos por el sí, votos por el no y total. Eso, alguien da la instrucción de que se empiece a repartir en la mesa del Consejo General. Nosotros obviamente ese día estábamos en sesión permanente. Estábamos en sesión permanente. Entonces, mientras los consejeros estamos viendo un tema, esta información se reparte en la mesa del Consejo. Insisto, nosotros estábamos en sesión permanente, pero en ese momento la habíamos suspendido para atender la situación que les acabo de platicar. Que tampoco era tan grave, o sea, era un poco hacer contención de la crisis, ¿no? Claro, el día de las elecciones o el día de la consulta, cualquier cosa puede ser grave, entonces todo hay que hacerlo con mucha seriedad y con mucho cuidado. Se reparte esa información donde resultaba que había ganado una opción. Literalmente, cuando vamos saliendo hacia el salón de sesiones, llega uno de los compañeros lívido, blanco, y nos dice, la hoja que se repartió está mal. ¿Cómo que está mal? Sí, donde está la columna del sí pusieron los votos del no, donde está la columna del no pusieron los votos del sí. Yo en ese momento tenía copete de Elvis Presley y miren cómo quedé. O sea, fue una impresión durísima. Entonces, y nos lo dicen cuando ya vamos hacia el salón. Pues nos regresamos. Ok, pasó esto. Y empezamos a analizar. Y todo esto que estoy platicando son cosas públicas. No estoy
comentando nada que sea secreto y que no pueda decir. ¿Qué hacemos? La primera consideración era, pues no hagamos nada, vamos a dar los resultados correctos que no son esos. Pero otra persona dice, no, no podemos decir eso porque ya la hoja se repartió. Alguien dice, sí, pero no se repartió en sesión porque la sesión está suspendida. Bueno, es correcto, la sesión está suspendida, pero ya los representantes de los partidos la tienen, los medios de comunicación la tienen. O sea, ¿cómo vamos a salir con que no? Ah, pues decimos que fue un error y nos la van a creer. Entonces, ustedes saben que en la materia electoral, tú tienes, siempre que tienes un problema, una duda, una situación que no tienes claro cómo resolver, ¿cómo la resuelves? Es pregunta que les lanzo, ¿cómo la resuelves? Porque este es un supuesto no previsto en ley, ¿eh? O sea, la ley no prevé, y si se equivocan en la documentación que circulan, o sea, este es un supuesto no previsto en ley. Por lo tanto, ustedes no me pueden decir, aplico el artículo tal de la ley de participación. No. Cuando tienes un problema así, ¿cómo lo resuelves? ¿Como Adelante, cuerpo de Eladio. consejo? Muy bien. Pero ¿cuál sería la guía? A lo mejor mi pregunta fue incompleta. ¿Cómo te guiarías para encontrar una solución? ¿Cómo? Quienes ustedes trabajen, tengan experiencia en lo electoral, cuando no sabes qué hacer, ¿cómo te guías? No, no me digan, le hablo al doctor Vado. No, pues no. ¿Cómo lo resuelves? Pues te refieres a los principios de la materia, ¿no? Tenemos principios constitucionales de la materia, principios constitucionales del voto. Perfecto, Estefanía, muchas gracias, pero es que aquí la ley no te dice, porque es un supuesto obviamente no previsto en ley. Entonces hay que irnos a los principios de la materia. Certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad, máxima publicidad. Los principios del voto, son principios constitucionales, ¿no? Los principios del voto, libre, secreto, directo, personal, intransferible. Los principios de las elecciones, libres, auténticas y periódicas. Entonces dijimos, a ver, si atendemos al principio de máxima publicidad, al principio de certeza, al principio de la máxima publicidad te dice que las decisiones de los órganos electorales por regla deben de ser públicas, se deben de tomar a la vista de las personas. Por eso en principio no hay sesiones reservadas y privadas y secretas, ¿no? Por eso las sesiones de los órganos electorales son públicas. Por eso se transmiten por los canales de YouTube y en Facebook Live y demás, ¿no? Bueno, ustedes lo vieron. ¿Se acuerdan el año pasado el recuento en Campeche? ¿Se acuerdan el recuento de Campeche, el total? A mí me tocó ir, fíjense qué curioso, a mí me ha tocado estar en el primer recuento, el primer gran recuento que fue el de 2006, un recuento parcial, y el último que fue el de Campeche, me ha tocado estar en los dos, y en otros intermedios. De repente había representantes de partido en las mesas que nos decían, es que quiero tomar video. Toma usted video. Quiero transmitirlo. Transmítalo. ¿Cuál es el problema? Que vean que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Pues sí. O sea, no hay ningún problema. O en las sesiones de los consejos, ¿no? De repente te dice un representante de partido, yo quiero hacer un Facebook Live. Hágalo. Me acuerdo que en un recuento total de una capital, un partido se organizó con sus representantes, y estamos hablando de medios electrónicos, ¿eh? Con los representantes que tenían todos los consejos, y todo el tiempo, duró 3 días el recuento, estuvo haciendo transmisión en Facebook Live. ¿Cuál es el problema? Digo, si vas a hacer bien las cosas, esa es la idea, pues que la vean. Al contrario, eso te legitima, ¿no? Entonces, primer elemento, máxima transparencia. Segundo, aplicación de los principios para resolver esto, certeza. A ver, si nosotros simplemente decimos, ay, fue un error, no va a haber certeza de los resultados. Como órgano electoral, lo primero que tienes que hacer es garantizar la certeza de los resultados. Por último, el principio del voto, que es de las elecciones, que es que sean auténticas. Esto es, que el resultado electoral refleje exactamente lo que la ciudadanía está eligiendo. O sea, que no haya chanchullo. Claro, es un principio del voto desde su perspectiva electoral, pero es aplicable, me parece, también en las consultas populares. Bueno, entonces, perdón, permítame un segundito. Hay días que me pega más la alergia. Bueno, pues tenemos que tomar una decisión con esos elementos.
¿Qué fue lo que decidimos? Vamos a hacer un recuento total. Vamos a hacer un recuento total administrativo aquí en presencia de los partidos políticos. Entonces nos vamos a organizar en mesas, en cada mes, como se hace un recuento administrativo, ¿no? En cada mesa va a haber un consejero o consejera presidiendo, funcionarios del instituto apoyando, llevando y trayendo, asentando en actas y demás, y los partidos políticos van a poder acreditar un representante en cada mesa. Porque esa ley de participación ciudadana sí le daba participación a los partidos en los cómputos, no en la promoción, pero sí en los cómputos. Muy bien. Esa parte, digamos, pues fue fácil decidirla. Entonces, inmediatamente giramos instrucciones. A ver, vamos a hacer esto, hay que organizar los equipos de trabajo. Muy bien. Porque la idea era cuando regresáramos a sesión decir, pasó esto y lo vamos a resolver de esta manera. Para que tú no puedes regresar a sesión y simplemente decir, pues pasó esto y ahora qué van a hacer. Pues no sé, se reciben ideas. No, ni madres, que tienes que llegar ya con un plan, perdón el tecnicismo, pero tú tienes que llegar ya con un plan de acción. Ahora, viene la pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo vas a realizar el recuento? La primera pregunta es, ¿dónde están los votos? ¿Dónde están? Eladio, adelante, Eladio. Interesante, y esa pregunta también yo la iba a plantear cuando lo expuso. O sea, finalmente, si el voto fue electrónico, entonces tenemos, por un lado, lo guardado en la memoria, pero el recuento se puede hacer directamente en los testigos, que es en donde se emitió. El problema de los testigos es que por ser por temperatura, con el tiempo se pierde. Ajá, o sea, no queda bien plasmado porque no es tinta. Entonces ese testigo no puede ser tan testigo, perdón por la expresión, ¿no? O sea, no puede ser tan testigo si se llega a perder por la tinta, ¿sí? Entonces, pero el recuento de votos ahí tendría que ser directamente en los testigos para que quede exhibido, aunque si bien es cierto que tenemos los datos y podemos volver a sacar el corte vía electrónica, ¿no? Pero si queremos exhibirlo y queremos que sea todo transparente, como se pretende, entonces sería por los testigos. El problema de los testigos sería nada más la tinta. Gracias. Muchas gracias, Eladio, muchas gracias. Sí, ahí tenemos una buena opción y Eladio hace una distinción entonces que hay que atender. Guillermo, veo que también está haciendo algún comentario. Adelante, y luego Estefanía. Adelante, Guillermo. Activa tu micro. Sí, creo que también debe existir una nube, como dice mi compañera, y guardar los testigos, que no solo esté como la versión impresa que se pueda borrar por la propia naturaleza, como dice Eladio, que se borre, que ya no se tenga esa información. Igual una versión digital de esas, como igual es parte de la certeza. Parte de la certeza, muy bien. Estefanía, ¿te escuchamos? No tienes micro. Ah, no te preocupes. Entonces, si me permites, voy a leer aquí tu pregunta. Dice, debería estar como que en la nube de información y tal vez pudiera reimprimirse. Perfecto, muchas gracias. A ver, para ir desmenuzando, ¿cuál es el voto? El voto es la información electrónica alojada en el cerebro del archivo de la urna electrónica, o el voto es el papelito impreso. ¿Cuál es el voto? ¿Cuál es el voto? Pues que está alojado en la memoria, finalmente el otro es testigo. Exactamente, Eladio tiene toda la razón. El voto, en realidad, cuando lo hacemos de esa manera, el voto son datos, no está material, no es material, no es como una boleta. Si yo tomo una boleta y se las muestro, pues ahí alguien expresó su opinión política, ahí hay un voto, pero es un sustento material, ¿me van siguiendo? Es algo percibible absolutamente por los sentidos. Pero el voto electrónico es un dato digital, alojado en el cerebro de una máquina o en la memoria de una máquina. Entonces, contar los votos, técnicamente, de manera correcta, implicaría acceder al cerebro de la máquina y extraer la información.
¿Eso era técnicamente posible? Sin duda, sin duda, porque las máquinas seguían teniendo esa información. A ver, la habían transmitido al sistema, ya obraba en nuestras bases de datos, pero eso no quiere decir, digamos, lo que habían transmitido era una copia, pero las máquinas seguían teniendo esa información digital. De hecho, lo que nos decían los compañeros era del área de informática, las compañeras, era, si quieren les volvemos a imprimir las actas. No, esa es otra cosa. Lo cual era una posibilidad, pero eso era otra cosa. A ver, es que las actas estaban correctas, el problema no era con las actas. Si el error hubiera sido en las actas, entonces sí se me termina de caer el cabello y hasta la barba, pero el error no fue en las actas, el error fue en una hoja de reporte. Las actas estaban bien. Entonces, en contar los votos, técnicamente implicaba entrar al cerebro, porque el cerebro de la máquina o la memoria de la máquina era, digamos, como el paquete electoral. Ya ven que cuando viene la jornada electoral llegan con unos portafolios, que es el paquete, ¿no? Donde viene adentro las boletas, el expediente de la casilla, los expedientes de las elecciones y demás. Pero ustedes recordarán también una cosa muy importante, que hay jurisprudencia del Tribunal Electoral de que no puedes andar abriendo paquetes a lo borras, sino que para recontar votos tienen que haber supuestos específicos. Entonces, en una elección en papel, digamos que es donde se han generado estos criterios, si tú te pones como autoridad electoral a abrir paquetes porque se te ocurrió, a lo borras, sin ninguna razón y sin ningún fundamento, tú pones en riesgo a la elección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los supuestos para que tú puedas recontar? Por ejemplo, que no tengas actas. Por ejemplo, que no haya coincidencia en los resultados, en los datos trascendentes de las actas. Son supuestos para proceder a hacer un recuento. Pero eso supone que no venga el acta de escrutinio, muy bien, nos recuerda Víctor. Entonces, el problema era que esos supuestos no se daban, porque las actas estaban bien. Es más, las actas eran perfectas, porque las había hecho la propia máquina. Entonces, y de todas había actas, además. Entonces, los supuestos legales y jurisprudenciales no se surtían. Y ustedes me podrían decir, pues es que es lógico, maestro, pues es que no había todavía esta cuestión, como quieran, pero tú tienes que respetar, a ver, tú cuando tienes un problema en nuestra materia, que la ley no tiene una salida clara, como era este problema, tú tienes que atender a los principios y a los criterios jurisprudenciales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros nos poníamos a meternos al cerebro de la máquina, podíamos recontar, digamos, electrónicamente o constatar de nueva cuenta los votos. Pero generábamos dos problemas. Uno, un problema político, porque obviamente iba a empezar a surgir el run de sí, como no, pues ahí se metieron y le modificaron, aunque no lo hiciéramos, pero pues ahí iba a generar, ¿no? Y lo iba a decir el que perdía. Entonces teníamos ese primer problema. Un segundo problema, que si venía una impugnación respecto del recuento, nos podían decir, tú manipulaste el paquete electoral, que en este caso es la memoria de la máquina, tú lo manipulaste sin sin que se dieran los supuestos legales. Entonces lo que dije fue, contemos los testigos. O sea, lo que hay que hacer es contar los testigos. A ver, la primera pregunta fue, tenemos reportes, alguien nos dijo, el testigo fue distinto del voto que yo emití. Nadie. A ver, vuelvan a preguntar a los encargados y a las encargadas de los centros de votación. Otra vez chequen, por favor. No, que nadie. Ok, está bien. Ahí estaban todos en el instituto, casi que los juntamos en un salón. A ver, ¿seguros nadie? Okay. ¿Algún acta? ¿Alguien reportó algo? No, nadie. A ver, aquí en el teléfono que proporcionamos para dudas, ¿llegó algo? No. A ver, certifíquenme que no hay nada. Porque ese es un respaldo, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver que no hay nada. Cuando regresamos a la mesa del consejo, que obviamente pues ya todo el mundo sabía, expusimos eso y dijimos, a ver, mire, la hoja que se les circuló mientras estábamos en suspenso tiene este error. Si bien no es un documento oficial, no podemos negar que salió de aquí del instituto, que tampoco era así como decir, ay, pues quién sabe quién la pasó, ¿no? Pues ahí está el video que tal funcionario se entregó. O sea, no puedes hacer esas cosas, ¿no? O sea, es algo serio. Si cometiste un error, pues hay que ver cómo lo resolvemos. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a hacer un recuento. Sin embargo, dado estos supuestos,
no vamos a entrar al cerebro de la máquina. Porque cuando oyeron recuento empezaron así, ¿cómo, no? No vamos a entrar al cerebro de la máquina. Eso dio tranquilidad. Lo vamos a hacer respecto de los testigos. Señores representantes, señoras representantes de partido, ustedes saben cómo se hacen los recuentos. Vamos a formar equipos de trabajo. Tienen ustedes 1 hora para que nos acrediten representantes ante esas mesas y demás. Muy bien. Arrancamos a la hora con el recuento. Obviamente en ese ínterin nos reunimos con la prensa y explicamos lo más claro que pudimos qué había pasado y lo que íbamos a hacer. Oigan, nos podemos quedar, sí, quédense, no hay todos, o sea, esto es público, va a ser en sesión, es público, quien quiera, no hay bronca. Estas gentes que habían ido a protestar por los aparentes resultados, que ahora estaban muy contentos porque resultó que había ganado su posición, ellos sí ya se fueron, o sea, cuando vieron ya se fueron, pero bueno. Y procedimos al recuento. Cuando íbamos en la tercera casilla, me acuerdo mucho, un representante de un partido político, no diré cuál, pero fue el PRD, levantó la mano y nos dice, porque los equipos los armamos dentro del salón de sesiones. Los equipos, porque eran 6 equipos, pues nos cabían en el salón de sesiones, ¿no? Ahí los armamos. Oigan, ya vimos que sí fue como dijeron, que nada más fue un error de las tablas. ¿Por qué no nada más hacemos el cambio? Y entonces otros, sí, pues ya, o sea, ahora sí que los propios partidos nos estaban diciendo, ya vimos que sí fue como ustedes nos dijeron, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Y lo que dijimos fue lo que dijo Eladio, no. Ya decidimos hacer el recuento, ahora lo acabamos. Bueno, obviamente a las 2 horas se fueron. O sea, se esperaron a que llegó la cena. Bueno, ya aquí estoy contando intimidades, pero ya a las 2 horas se fueron. Se fueron. ¿Por qué? Porque vieron que sí había sido un error. Pero hay una cosa que espero tratar de dejar claro con ustedes. Nosotros no podíamos decir, pues ya se vio, ya se entendió, porque ese ya se vio, ya se entendió, era de ese señor representante o de esos representantes, porque fueron hombres los que estuvieron de acuerdo, que dijeron, sí, ya no hay tos. Pero como órgano electoral, tú tienes que darle certeza, porque insisto, los principios que aquí teníamos que nos estaban guiando eran certeza, máxima publicidad y autenticidad del voto. Pero a la vez teníamos que ser cuidadosos con la información y no hacer algo que atentara contra la validez de la consulta realizada, del plebiscito realizado. Entonces lo tuvimos que ejecutar de esa manera. De manera tal que nosotros conseguimos con esta decisión, y conste que estoy hablando en plural, o sea, no vayan a decir, aquí el doctor Vado vino aquí a farolearnos, que él, no, como órgano, como instituto, conseguimos 2 cosas. Una, garantizar la integridad de la información, porque el voto como tal no fue tocado. Las computadoras, o sea, una vez que se conectaron y se bajó la información, ya, que eso había que hacerlo, obviamente, y estaba previsto, pero ya después no se tocaron. No se entró al cerebro o a la memoria de las máquinas. Quedó ahí reservado. Porque podía suceder que un tribunal, ya fuera el Tribunal Electoral del Estado o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenara un recuento de esos votos. Y le iba a preocupar el tema de pues, la seguridad de las certezas. Pues es que ya ahí se metieron en el instituto sin causa a hacerlo. Pues es que pasó esto con la lista, con la hoja de reporte. ¿Y dónde está el supuesto legal para que cuando te sale mal una hoja de reporte abres los paquetes y recuentas, ¿no? Nos iba a decir el tribunal. Con toda razón, ¿eh? Con toda razón. Entonces, nosotros garantizamos la conservación de eso, de esa información, que no entramos a esa información, pero a la vez le dimos transparencia al resultado y le dimos certeza mediante el conteo de los testigos. De manera tal que nosotros estábamos seguros, el instituto estaba seguro de que si se ordenaba un recuento jurisdiccional que se realizara sobre las máquinas, el resultado iba a ser el mismo. El mismo. Teníamos tranquilidad. Antes de dar la palabra a Eladio y a alguien más que quiera comentar, tengo que decir algunas cosas. Primero, no hubo impugnación. No hubo impugnación. Entonces ustedes van a decir, ay, ¿por qué entonces tantos cuidados? Porque pudo haber.
A ver, en materia electoral, miren, he tenido la oportunidad de ser consejero electoral, de ser director jurídico de un municipio, y lo que siempre platicaba yo con mis gentes era, a ver, tú debes de partir de la base de que tu acto te lo van a impugnar. Cuando eres autoridad, todo es impugnable. Cuando eres autoridad electoral, todo te lo van a impugnar. Y tienen razón, y tienen legitimación, y está previsto, y está bien. Miren, las impugnaciones te sirven incluso hasta para depurar los errores que pudiste haber tenido y que no habías notado. Entonces está bien. No, soy abogado, no me espantan las impugnaciones, pues. Pero eso no quiere decir que lo hagas a lo borras, esperando que te corrija el tribunal. Quiere decir que tú tienes que hacer las cosas lo mejor posible. Lo mejor posible. De manera tal que si llega una impugnación, tú tengas todos los elementos para decir, a ver, don tribunal, yo decidí esto por esta información que tenía. Ahí está. Ojalá te baste. Si no te basta, bueno, pues estoy demostrando que al menos estoy obrando de buena fe y que hice las cosas de manera cuidadosa, aun cuando pude haberme equivocado. Entonces, tú tienes que pensar que te van a impugnar. Entonces, nosotros teníamos que pensar en eso. O sea, tienes que pensar en la opción nuclear, ¿no? O sea, todos los partidos te van a ir encima, te van a impugnar el resultado. Entonces, ¿cómo cuidamos los resultados? ¿Cómo damos certeza? ¿Cómo no afectamos la gobernabilidad del municipio también? Porque hay una responsabilidad política, pero a la vez cumplimos con la ley. Esa fue la manera en la que nosotros encontramos esa posibilidad. Insisto, no hubo impugnación. Yo creo que en parte no hubo impugnación justamente porque hicimos el recuento. Yo creo que si no lo hubiéramos hecho, entonces sí, no solamente los medios nos hubieran criticado con toda la razón del mundo, sino que también se hubiera dado lugar a las impugnaciones. Pero cuando vieron que lo hicimos, cuando además vieron que lo hicimos público, además, o sea, de hecho esa jornada, de las jornadas electorales que me ha tocado en lo local, porque en lo federal me tocó una de 3 días, la de 2006, pero en lo local fue la más larga, incluso más larga que la elección de gobernador, porque el recuento de triunfos entre nosotros, entonces pues fue muy larga. Obviamente ya cuando acabábamos como a las 8:30, 9 de la mañana del día siguiente, a esa hora ya no había prensa, ya no había representantes de partidos, ya nada más estábamos nosotros los del instituto. Pero el hecho de que se supiera que ahí estábamos, de que podían ir, de que se podía verificar, eso le da certeza, porque da transparencia. A ver, lo que se hace público es lo que da seguridad, lo que da desconfianza es lo que se hace de manera secreta, ¿no? Ahora, este asunto me hizo pensar en muchas cosas. Primera, la necesidad de garantizar lo que ya he platicado aquí, que son elementos que tenemos que garantizar en elecciones donde utilizamos elementos electrónicos, pero también en los procesos judiciales, como es algo que también voy a platicar. Segunda, en la posibilidad de pruebas electrónicas. Porque si esto hubiera llegado a un juicio, probablemente alguien hubiera solicitado la celebración o un procedimiento sancionador, por ejemplo, de destitución de consejerías o algo así, porque pudieron haber pasado muchas cosas. Alguien pudo haber solicitado, por ejemplo, una pericial tecnológica o una pericial técnica en informática respecto a posibles intrusiones o riesgos de la información que se encontraba en los cerebros o en las memorias de esas urnas electrónicas. O una pericial que determinara si hubo, si esas urnas electrónicas solo transmitieron información ese día o al contrario recibieron información, lo cual implicaría una posible modificación de resultados. Entonces yo me quedaba pensando, ¿esto cómo se haría? Y me puse a platicarlo con gente que le sabe de informática, porque de mis épocas de litigante aprendí una cosa. Cuando tú vas a ofrecer una prueba pericial, bueno, esto lo aprendí yo, se los platico, a lo mejor no les sirve, o sí les sirve, o no sé. Es una buena idea que tú te reúnas antes con el perito o con la perita y le preguntes cómo le tienes que preguntar. ¿Se acuerdan que una prueba pericial es contestar un cuestionario, no? O sea, tú preparas un cuestionario para el perito o la perita. ¿Cómo le tienes que preguntar? El ejemplo típico son las pruebas de paternidad. A ver, una pericial en materia de paternidad no es simple, o sea, no es que le pongas en una hojita, a ver, don perito químico, dígame si este señor es papá de este otro. No, porque te va a decir, no, eso no lo puedo determinar. Pero es que eso es lo que quiero. Pues te va a decir el químico, la química. A ver, tú me tienes que preguntar si en las pruebas de química sanguínea se encuentran estos y estos marcadores.
la interpretación de estos y estos marcadores, o sea, hay toda una manera de preguntarlo. Un mecánico, una pericial mecánica de un vehículo, tú no le puedes decir, dígame usted si se zafó la pichancha. No, pues es que ni siquiera se llama así. Entonces, lo que yo aprendí es que tienes que ir con el perito y decirle, a ver, don perito, yo quiero que me diga si usted puede determinar si la información que está en este cerebro de esta computadora o de esta urna electrónica fue manipulada. Entonces me va a decir, ¿qué quiere decir manipulada? Bueno, yo quiero saber si es posible determinar si después de tal día o tal hora recibió información o lo que estaba ahí adentro fue modificado de forma externa. Ah, bueno, lo tiene usted que preguntar de esta y de esta manera, para que yo le pueda rendir un peritaje, para que yo pueda hacer la verificación y le pueda rendir el peritaje. Y entonces ahí entendí que, por ejemplo, si este asunto hubiera llegado a tribunales, muy posiblemente, o un procedimiento de remoción de consejerías, muy posiblemente el tema de una pericial o de una opinión técnica en informática hubiera sido fundamental para poder acreditar que la información no fue modificada, o en su caso, demostrar que sí fue modificada. Pues bueno, quería yo platicarles esto porque me parece que porque es una experiencia real, que, insisto, no me lo estoy inventando, ustedes pueden buscar ahí las notas de prensa, Plebiscito del Marqués, ahí les va a aparecer, porque me parece que nos habla de una serie de cuestiones que tiene que ver sí con las elecciones con el uso de herramientas informáticas, sí con eso, pero también con el impacto que esto puede tener en juicios electorales y con el cuidado que tenemos que tener quienes laboramos o hemos laborado en órganos electorales acerca de eso. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de opciones informáticas, ¿qué tenemos que hacer para garantizar los principios de la materia electoral, para no afectar los resultados electorales? No, imagínense una nulidad causada por el órgano electoral, ¿no? Porque anduvo abriendo lo que no debía abrir. De plano, ¿saben qué? Sí, busco un puente y me aviento, o sea, pues ya es el colmo, ¿no? Para garantizar esto, pero también para poder elementar una adecuada defensa de los actos realizados por el órgano electoral. Entonces, por ejemplo, ¿qué teníamos nosotros que hacer con esas urnas electrónicas? Pues llevarlas a un lugar, a una bodega, con todas las condiciones adecuadas que debe tener una bodega electoral, ustedes lo saben, con cámaras, con todo, dejarlas perfectamente cerradas, tener un encargado o una encargada de la bodega, que ojo, el encargado o la encargada de la bodega no es el que está así como más mamey y carga más, no, a ver, no es un cargador, es un encargado de la seguridad de la bodega y de la bitácora de la bodega. Tú tienes que tener ahí no a la persona que carga más, no a la persona más fuerte, sino a la persona más cuidadosa. Es a quien tienes que tener de encargado de una bodega electoral o de encargada de una bodega electoral. Porque luego me ha pasado que me dicen, no, pues pusimos, mira, está fulano y está bien tronado, va a jalar al gimnasio. Oye, pero pues ese no va a cargar. Pues es el encargado de la bodega, no, es el encargado de la bitácora. Si el encargado de la bodega es el encargado de la bitácora, el encargado de la seguridad. Pero no es el que carga, para eso contratas a otras personas, pero bueno. Certificar por medio de oficialía electoral la condición de cada una de las urnas, cómo quedó guardado y tener una vigilancia permanente y hasta con video. Para que no haya de que, es que se metieron, a ver, aquí está el video. ¿Quieres revisarlo? Son 5 días de video. A ver, ahí está, chécalo, hágalo. Bueno, entonces por eso quería platicarles esto, porque nos obliga a reflexionar sobre las medidas que tenemos que tomar para que estos actos sean válidos. Quisiera hacerles por último, esto que les platiqué es totalmente práctico, como ustedes habrán visto, es un caso real, no estoy citando lo que dice Ferrayol y Sartori define la democracia, porque sí es cierto, soy doctor y a lo mejor me estoy pegando un tiro al no hacer las citas doctrinales, pero creo que si la teoría no te sirve para entender la realidad, no te sirve. Y lo que les estoy hablando es un caso real. Pero sí quiero hacerles una referencia doctrinal. Nuestra directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, tiene un espléndido libro, muy reciente, sobre nulidad en caso de voto electrónico. Igual ya se los recomendaron. Un libro publicado por Tirant, que en realidad son 2 libros, porque
para abordar la nulidad del voto electrónico, tiene que abordar la nulidad de votación y lo que es el voto electrónico. Entonces, es un espléndido libro para entender, sí, las nulidades del voto electrónico, pero también para entender qué es y cómo funciona el voto electrónico y qué es y cómo funcionan las nulidades en materia electoral. Entonces, les hago esa sugerencia. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa. Eladio, querías comentar algo, y si alguien más quiere platicar o comentar algo de lo que llevamos hasta aquí, adelante, por favor. Adelante, Eladio. Sí, muchas gracias. De acuerdo a su experiencia que nos acaba de exponer, permítame de favor ser el abogado del diablo, porque me quiero poner en el caso del grupo antagónico de la concesión de la basura, que si bien es cierto que estuvieron con usted, hicieron un meeting en el Instituto Electoral, ¿sí? Al término de la votación, ¿sí? Vieron un resultado, o se les hizo de conocimiento de manera económica, en donde finalmente les favorecía o favoreció el voto en que ganaba el no o en contra. Y como que después resulta que les dio la vuelta. Exactamente, o sea, donde si toda la población en un principio estaba en contra de que fuera concesionado, ahora resulta que toda la población está a favor. ¿Qué pasó allá adentro? ¿Dónde estuvo el chanchullo? Y por mucho que usted me demuestre con pinzas cómo fue su procedimiento, ya generó en ese sector de la población la desconfianza. Y tienen elementos, no sé por qué no impugnaron. Si yo hubiera sido su abogado, yo ahí sí hubiera dicho, tenemos elementos, vámonos en contra, ¿no? O sea, creo que sí se generó ahí en ese sector de la población la desconfianza, quedó sembrada la semilla de la desconfianza, aunque si bien es cierto que fue un error y que lo demostraron, pero sí quedó sembrada de que el Instituto Electoral ahí, ¿qué pasó? ¿Sí? Ese sería mi comentario, gracias. Gracias, Eladio. Me debo hacer responsable. Yo cometí un error. Es al revés. Ellos estaban por el no y pensaron que había ganado el sí. Entonces, es un error de mi parte. Yo ahorita lo expuse chueco. Porque lo que dices es cierto, eso pudo haber pasado. No, y de hecho ellos no tuvieron la información oficial, sino que cuando llegan y están ahí con nosotros, obviamente ven las hojas que se están repartiendo. Ahora, ya les habían chismeado o de alguna forma asumían que había ganado el sí. Ahora, de todos modos, lo que tú dices es cierto, porque quien pudo haber impugnado entonces era el municipio. Sí, el municipio puede ser que pudo haber impugnado. Decidió no impugnar. El municipio decidió no impugnar. Pero desde luego sí, se corría ese riesgo, ¿no? Se corría desde luego ese riesgo. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más que quiera hacer un comentario? O que incluso nos quiera decir, oiga, doctor, yo creo que se pudo haber resuelto de esta otra manera. ¿Alguien más? José Eladio, te escuchamos, José, adelante. Buenos días a todos. Gracias por su explicación, doctor. Pues yo pienso que tal vez se hubiera visto este error si hubieran hecho simulacros, ¿no? Como, bueno, se hace con el CISE o con el TREP. Entonces se hubiera visto este error que sacaba en esa última hoja, ¿no? Tienes toda la razón, José, eso me permite comentar ahí qué fue lo que pasó. Sí realizamos simulacros. Lo que pasa es que en el último simulacro se pidió un ajuste en esa hoja de reporte. Cuando hacen el ajuste en esa hoja de reporte, al hacer, porque obviamente lo que tienes que hacer es meterte a la programación. Digo, no soy técnico, pero sé que es. Al hacer el ajuste en la programación, le movieron otra cosa y no se dieron cuenta, y la realidad es que no lo verificaron. Entonces, eso fue lo que nos pasó. Sí, hicimos, de hecho, fueron 2 simulacros. Del primer simulacro salieron unos ajustes, del segundo simulacro salieron otra vez ajustes. Lo que pasa es que la hoja de reporte nos daba mucha más información, y lo que se dijo fue, no necesitamos toda esa información, porque es una hoja de reporte nada más para ver resultados. Nada más era para eso, pero nos daba más información, horas, más o menos, me estoy acordando, horas, algo así como porcentaje de las personas que votaron por hora, ese tipo de cosas que son estadísticamente relevantes, pero que para la noche del resultado no lo son. Entonces, ahí fue donde estuvo el error. O sea, se pidió la modificación, se hizo la modificación, pero no se verificó correctamente cómo quedó. Lo cual dio lugar a un procedimiento de responsabilidad. Muy bien, ¿quién más?
Bueno, no siendo así, yo concluyo, digamos, esta parte. Seguimos obviamente en la clase, nos queda todavía una hora, pero sí les quería yo comentar esta situación porque creo que es muy ilustrativa de lo que nos puede suceder, de lo que puede suceder, de la necesidad de atender y generar respuestas correctas y adecuadas en un entorno donde, como nos decía Estefanía, creo que sí era Estefanía, a ver, estoy haciendo la cita inadecuada. Sí, de referirnos a la ley, donde en un entorno donde la ley a lo mejor no nos dice con claridad qué tenemos que hacer, pero que siempre tendremos los principios de la materia para tratar de atenderlos. Bueno, ahora me voy a ir a una presentación que tengo por aquí. Una presentación que tengo por aquí. A ver, vamos a hablar de estas experiencias con la tecnología aplicada a la experiencia judicial. Sí, sé que me toca hablar de lo internacional, pero creo que referirme a un caso concreto, específico en materia electoral, creo que, salvo el mejor comentario de ustedes, creo que resulta ilustrativo. A ver, aquí nada más quiero empezar a hacer referencia a algunos conceptos que ustedes ya han visto, pero aplicado a lo que estamos observando. La sociedad de la información implica modernamente estos tres elementos: la producción, almacenación, distribución de información, el Big Data y la minería de datos. Ahora, aplicado esto al entorno judicial, ¿qué quiere decir? Quiere decir cómo nos servimos de las herramientas judiciales, perdón, de las herramientas de las tecnologías de la información y de la comunicación, cómo nos servimos de esas tecnologías, primero para producir, almacenar y distribuir información, atendiendo a esta producción, distribución y almacenamiento de una forma eficaz, eficiente y económicamente plausible. Son varios elementos los que tenemos que tomar aquí. Ese es un primer elemento. Porque se los voy a platicar con otra anécdota. Antes de ese proceso que les he platicado, nos llegaron a presentar un proyecto de urna electrónica muy interesante por parte de un despacho nacional que tiene más contactos internacionales. Nos presentan la urna y padrísimo y todo, una cosa padrísima y un software muy potente y todo. A la hora que nos dicen los costos es cuando nosotros decimos, me alcanza para un bocho y me quieres vender un Cadillac, ¿no? Entonces, aquí tenemos una limitación propia, que es la limitación de lo económico. Ahora, y aquí en este momento solamente lo voy a apuntar. Cuando pensamos en estas herramientas en sede judicial, la pregunta es, ¿respecto de quién? ¿Del órgano? ¿De las personas justiciables? ¿Respecto de quién? Y voy a hacer abstracción de los sistemas que se utilizan para, por ejemplo, administración de personal, generación de nóminas y todo eso. Eso es probablemente informática administrativa, no es el tema judicial. El tema del Big Data. A ver, hay un reto muy importante. Big Data, ¿qué quiere decir? Big Data quiere decir que tenemos miles de bases de datos y que estas bases de datos están alojadas en innúmeros servidores y que además están organizadas cada una conforme sus propios criterios. Vamos a aplicarlo a lo judicial. Cada poder judicial local o cada país tiene sus bases de datos con información de sus pleitos. Pero cada poder judicial, incluso cada poder judicial local, lo tiene en el lenguaje que le parece, porque sus programadores les dijeron que era en ese, lo tiene ordenado bajo ciertos criterios y lo tiene con cierta información, que no necesariamente es un lenguaje compatible, un lenguaje informático compatible con otros, que no necesariamente es fácilmente exportable y que no necesariamente tiene los mismos parámetros o la misma información. Entonces, el Big Data se supone que lo que busca o en lo que consiste es en cómo generar el procesamiento de la información cruzando miles de bases de datos para obtener información veraz, confiable, oportuna. Ahí tenemos un problema, porque estas bases de datos, como yo decía hace un momento, de los poderes judiciales, están en lenguajes distintos. El problema no es físicamente dónde están, el problema es que están en lenguajes distintos, y no me refiero al lenguaje como idioma que hablamos, sino al lenguaje informático. En lenguajes distintos, con parámetros y con criterios distintos,
no necesariamente interconectadas y no necesariamente compatibles. Entonces, por ejemplo, si la finalidad de esta sociedad de la información es producir, almacenar y obtener información, uno pensaría en un potente buscador que te pudiera decir criterios, por ejemplo, de cuestiones como, no sé, usucapión, criterios mexicanos, criterios argentinos, españoles, italianos o rusos, según quisieras buscar, para realizar un ejercicio de derecho comparado o porque son personas de distintos países, por lo que tú quieras. No es fácil que encuentres un buscador que pueda hacer eso, porque la información está de tal manera compartimentada y departamentalizada que no es fácil. Ahí tenemos un reto importantísimo. En el ámbito de lo comercial, el Big Data es mucho más fácil, porque las empresas le apuestan a eso. Le apuestan a que a que pueden generar riqueza, pueden ganar más recursos a partir del intercambio de información. Entonces, diseñan sus bases de datos pensando en que puedan intercambiar facilísimamente información. ¿Sí me van siguiendo? O sea, lo hacen hacia afuera, pensando hacia afuera. Muchas veces las bases de datos que generamos en los poderes judiciales es pensando hacia adentro. O sea, es pensando cómo le va a servir a mis juezas o a mis jueces. ¿Cómo le va a servir a mis secretarios de acuerdos o a mis proyectistas o a mis secretarios y secretarias de estudio y cuenta? Cuando mucho, ¿cómo le va a servir a mis abogados o abogadas? Pero no lo hacemos normalmente, y no estoy hablando de ningún poder judicial en particular, estoy haciendo apreciaciones exclusivamente generales. No vayan a salir de acá diciendo, el doctor Vado criticó el sistema de base de datos de la provincia de Entre Ríos en Argentina. No, por favor, estoy haciendo una observación meramente general. No lo hacemos pensando en eso. Las empresas mercantiles lo hacen pensando en eso, en cómo voy a intercambiar información para generar más posibilidades de negocios. Bueno, es que esto es, a ver, voy a dejar de compartir porque les quiero ver. Hago este peloteo porque me gusta también verles, ¿no? Esto lo pueden ustedes corroborar facilísimamente. Facilísimamente. Te metes a tu aplicación, no sé cuándo, a ver Ricky Morty. Estás haciendo Ricky Morty. Bueno, ya te echaste tus capítulos, jajaja, jojojo, ya. Te vas a tu Facebook para ver los piolines que comparten las tías. Y lo primero que ves es que Amazon te está vendiendo las temporadas de Ricky Morty, la playera de Ricky Morty, la gorra de Ricky Morty. Eso es Big Data. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque las bases de datos las construyen de manera que sea muy fácil y automático hacer eso. ¿Me van siguiendo? Entonces, gana la plataforma en la que tú estás viendo la caricatura, pero gana el que te quiere vender los productos. ¿Sí? Entonces, ahora sí que es un ganar-ganar. Ahí lo piensan para eso. Nosotros acá no lo pensamos para eso. Probablemente porque no pensamos en el negocio, porque no es negocio, es una función pública. Incluso eso en materia electoral se usa mucho. Se usa mucho. El ejemplo es muy sencillo. Viene temporada de elecciones, ahorita quienes de ustedes estén en estados donde vaya a haber elecciones, ¿no? Entonces estamos en época de campañas. Te metes a tu perfil de YouTube porque quieres ver un video de, no sé, un video del precio de la historia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya ves que si no tienes el YouTube Premium, y yo no tengo YouTube Premium, te aparecen primero unos comerciales, ¿no? Y entonces te salen comerciales de quien quiere ser diputado en tu entidad, o quien quiere ser gobernador o gobernadora, o quien quiere ser presidente municipal. ¿Por qué? Porque la Big Data te permite el tercer elemento, que es la minería de datos. La minería de datos es poder obtener información muy específica de personas concretas. Esa es la minería de datos. Y esa minería de datos implica el cruzar la información que tienen de ti y de mí en innumerables bases de datos. Entonces, por ejemplo, por no hablar de una persona en particular, pero saben que tú ves Ricky Morty, porque está en base de datos. Saben que tú vives en tal lado porque está en tu perfil de Facebook. Saben que tú sigues tal información o te interesan tales temas porque son tus temas de interés en Twitter. Saben que tú en la farmacia compras reiteradamente cierto medicamento que tiene que ver con tal enfermedad. Pues saben que estás enfermo de tal cosa. Saben que trabajas en tal lado porque lo has estado publicando o porque está en la base de datos de tu trabajo. Saben que sueles comprar camisas azules en Amazon
de tal talla y que últimamente estás comprando de otra talla porque estás bajando de peso. Y saben que estás comprando determinados suplementos alimenticios. Por poner un ejemplo. ¿Ya? Con esto que acabo de decir, que lo saben, imagínate todo lo específico y concreto que puede ser la publicidad o la promoción o la información que te llegue. Eso sucede también en materia electoral. En materia electoral, puede un partido político, puede una candidatura decir, a ver, yo quiero que este anuncio en YouTube o este promocional en Facebook le aparezca a personas con este perfil, que sus cuentas estén registradas en tal lugar, que esta sea su identificación sexogenérica, que esta sea su edad y que les gusten o les llamen la atención estos temas. ¿Ya? Y entonces te aparece, ese es el micromarketing, te aparece absolutamente personalizado. Ahora, alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, sí, doctor, pues ya sabemos, eso sucedió en la elección de Trump, pero pues eso es en esos países, ¿no? Porque es muy caro. Eso sucede en México. Por eso te llega ese video de YouTube. Eso sucede aquí en México. Y déjenme decirles otra cosa, ni siquiera es caro. No es caro. No es muy caro, porque como es Big Data, como está ya todo desarrollado para generar rapidísimamente esa interconexión, eso abarata los costos. Entonces, por ejemplo, puede resultarte más barata y mucho más específica. O sea, tiros de precisión es lo que quiero decir, tiros de precisión. Una campaña en Facebook que gacetillas en periódicos. Más barato, ¿eh? Yo he visto campañas en Facebook de autoridades con una buena segmentación que no llegan a 4,000 pesos. O sea, hasta abonan a la austeridad, lo que quiero decir. Entonces, no es que no existan las herramientas, no es que no exista la capacidad tecnológica, eso ya está. Lo que hay que hacer es, cómo todo eso que ya está y que se usa para producir dinero y que se usa para promocionar candidaturas, ¿cómo lo llevamos al ámbito del judicial? Miren, se los voy a poner con un ejemplo que veo que ustedes son todas y todos más jóvenes que yo, entonces no les tocó vivirlo, pero los voy a platicar. Si ustedes van a un despacho de un abogado, de una abogada, pues que ya tiene ciertos años o que heredó los libros de alguien mayor, van a encontrar que tienen un libro así como el que tengo yo acá atrás, lleno de unos libros empastados en piel, todos parecidos, que son las jurisprudencias, porque antes se ve que consultarlas en libro. En algún momento, a finales de los 90, la Suprema Corte empezó a producir unos discos que se llamaban JUS, donde venía la jurisprudencia sistematizada. Y de origen, esos discos solo podían usarlos, o solo se les daba, a quienes trabajaban en la Corte, juzgados de distrito, tribunales colegiados. Entonces, quienes empezábamos a litigar, ¿cómo los buscábamos? Tenías un cuate ahí en el Poder Judicial, una conocida, oye, quémame el disco, ¿no? No se puede, porque ya nos advirtieron para no comprar los librotes, ¿no? O no ir ahí a buscar unos librotes, porque obviamente tú lo sabes, o sea, cuando tienes un buscador donde introduces, no sé, candidaturas indígenas y te da toda la jurisprudencia y las tesis y las sentencias, pues es más rápido que estar ahí buscándole, ¿no? Ya después los empezaron a vender cómo se agotaban y cada año sacaban, hasta que llegó un momento en que pues, se generó el portal que conocemos ahora, ¿no? Y ahora lo que hace la Corte pues, es que te da cursos para utilizar el portal. Nosotros en el Tribunal Electoral tenemos nuestro JUS electoral, o sea, nosotros ya ni sacamos disco, simplemente pues, ahí está el portal, ¿no? Ya las computadoras ni siquiera traen lector de disco óptico, ¿no? Bueno, eso fue una revolución en la manera de litigar, de plantear, por ejemplo, de proponer jurisprudencias o tesis aplicables al caso y también de resolver los asuntos. Ahora, imagínense el potencial cuando podamos entrecruzar toda esta información. Bueno, me voy a regresar a la presentación. Para los poderes judiciales, esta sociedad de la información implica retos en 4 sectores muy importantes. Primero, porque requiere un cambio de mentalidad.
O sea, tú ya no puedes tener un juez o una jueza que le dan miedo a las computadoras y que la quiere usar para jugar solitario, como yo conocí a algunos y algunas, sino gente que esté habituada a moverse en medios virtuales, a utilizar y a explotar los medios virtuales. Gente que pueda estar familiarizada con la realización de videoconferencias, de chats, de mesas de discusión, el compartir archivos. Y por compartir archivos no me refiero a mandar el correo, no. Cuando creas, por ejemplo, un documento colaborativo en Drive, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Necesitas gente que tenga una mentalidad abierta a eso. 2, necesitas aceptar que esto puede provocar una mayor horizontalidad en el trabajo. Una mayor horizontalidad. Porque, por ejemplo, imaginemos un tribunal donde se generan espacios, ya sea en Drive o en cualquier otra plataforma. O sea, yo pongo el ejemplo de Drive porque es como el más común, pero puede ser cualquier otra, puede ser incluso una plataforma propia, ¿no? Donde, por ejemplo, esté la información de las ponencias, estén los proyectos que están trabajando. Entonces, yo soy un secretario de estudio y cuenta, llego y voy a empezar a trabajar, pero a ese documento, en cualquier momento puede entrar mi coordinadora de ponencia. Entonces, yo lo abro hoy, que voy a empezar a trabajar en él, y veo que ya tengo observaciones. Bueno, yo tengo que aceptar que esa es una forma de trabajo. O sea, y lo digo porque, miren, me acuerdo, en las elecciones de 2015, estábamos un par de días antes de la jornada electoral, ya se imaginarán la carga de trabajo y los temas que traíamos y la atención y todo lo que sea. Me llega una compañera del jurídico y me dice, oiga, es que me siento molesta. Pues, ¿qué pasó? A ver, platíqueme, pásale. Le dije, ¿qué pasó? Es que la coordinadora de instrucción procesal me regresa los proyectos con las observaciones en rojo. Y yo me quedé. Bueno, probablemente una persona que le incomoda el color que se utiliza, y no la estoy juzgando, porque quiero ser muy claro, no estoy juzgando, ni a la coordinadora que le hacía los comentarios en rojo, ni a la compañera que recibe los comentarios en rojo. Pero si se trabaja, por ejemplo, en un entorno de este tipo, tú vas a poder llegar y ya van a estar los comentarios. En rojo, en verde, en lo que sea, ¿no? Entonces tienes que aceptar que aquí se da una mayor horizontalidad. 3, tiene que haber un esfuerzo económico. Debe haber un esfuerzo económico. ¿Por qué razón? Porque contar, o sea, porque no sé, o sea, lo más sencillo es el hardware, o sea, lo más evidente es el hardware, ¿no? Hay que comprar computadoras, sí, hay que actualizarlas, sí, pero también tienes que comprar o desarrollar software, programarlo, y esto cuesta, sobre todo cuando la finalidad es generar algo, generar una plataforma, por ejemplo, que no solamente sirva en lo interno, que es importante, sino que también sirva en lo externo y que pueda permitir, por ejemplo, Big Data. Entonces, probablemente tú vas a tener que comprar software que va a tener costo. Permítame ponerlo así, pero es como los despachos que compran softwares de administración de asuntos. Pues hay que comprarlo, eso implica costos, pero además implica costos porque se tiene que actualizar. Entonces, cada actualización tiene costos. Y el cuarto reto es que implica la necesidad de una capacitación para el adecuado uso y la explotación de las herramientas. Voy a poner un ejemplo. Suponte que en tu lugar de trabajo deciden utilizar como mecanismo de comunicación Teams. Voy a poner un ejemplo de uno que es muy común. A ver, no estoy promoviendo marcas, estoy poniendo ejemplos de algo que son de cosas, de instrumentos que son, digamos, comunes. Vamos a la plataforma Teams. Bueno, y resulta que lo usamos solamente como servicio de mensajería. Pues lo estás subutilizando. Porque para eso, pues abres un grupo en WhatsApp, ¿no? O en Telegram. Entonces, necesitas capacitar al personal para que le saque todo el jugo posible a todo ese software caro o que tiene un costo que la institución está comprando. Esa capacitación puede incluso tener que impactar más allá del personal que labora en la institución. El ejemplo es los esfuerzos que hace la Suprema Corte, por ejemplo, para difundir cómo utilizar sus buscadores. Entonces, tiene costos, Estos son, insisto, algunos retos que la sociedad de la información
nos van presentando desde la perspectiva de los poderes judiciales. Bien, ¿quién nos puede ayudar a leer esta definición? Adelante. Las TIC, Sí, por favor. sí. Las TIC es un término que contempla toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo aquellas aún no concebidas. El objetivo de las TIC es incrementar la productividad, competitividad de las personas y las organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de información. Muchas gracias, Verónica. Bueno, esta es una definición de las tecnologías de la información. Y aquí el tema es justo esto, cómo lo jalamos hacia el Poder Judicial. La aplicación de las herramientas tecnológicas pues sí, de las herramientas tecnológicas a la judicatura implica, en primer lugar, la idea del intercambio de información entre las partes, el órgano judicial y los terceros, así como las autoridades, cuando esto se realiza por medios electrónicos. Entonces, me decía, ¿es el juicio en línea? Sí, sí es el juicio en línea, pero también puede ser más cosas que el juicio en línea. Puede ser más cosas que el juicio en línea. La finalidad es reducir costos y agilizar el proceso judicial sin afectar la certidumbre jurídica. Y debe de impactar en el mandato de justicia pronta y expedita. A ver, esto amerita algunas consideraciones. Primera, agilizar un proceso judicial puede ser un buen objetivo. Reducir costos también, pero no puede ser de tal manera que se afecte la certidumbre jurídica. Entonces, por ejemplo, cuando se diseñan este tipo de software o de programas o de sistemas, los compañeros del área jurídica y las compañeras del área jurídica tienen que estar muy al pendiente y trabajando muy cerca de quienes están desarrollando el software, porque tú no puedes afectar la certeza jurídica. Concreta y específicamente, tienes que atender a las reglas del debido proceso. O sea, tú sabes que tenemos disposiciones en materia del debido proceso, tanto disposiciones generales del debido proceso, como aquellas que aplican en los casos en los que el Estado desarrolla una función punitiva. Entonces, por ejemplo, puede ser que el sistema o que la información y el tratamiento de la información en el sistema no sea igual para los juicios mercantiles, donde rigen las reglas generales del debido proceso, que para los juicios penales o para los procedimientos sancionadores, donde rigen esas reglas, pero además rigen otras. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, pero eso no lo sabe el compañero o la compañera de informática. Ellos van a pasar, o quien te vende el software, ¿no? Porque hacen un desarrollo o un diseño general. Es el área jurídica quien les tiene que decir, a ver, esto no puede ser así. Es que se puede, pero no porque se pueda algo se tiene que hacer, ¿no? Lo que luego le decimos a los niños y a las niñas, ¿no? No porque puedas hacer algo lo tienes que hacer. No, a ver, espérate, hay que medir, hay que ver si se debe o no se debe. Entonces, no puedes afectar la certeza jurídica, no puedes afectar las reglas del debido proceso. Después, porque es muy importante que tú seas, que la institución, que el Poder Judicial sea cuidadoso con el tratamiento de información reservada. Ustedes saben que existe ya, por ejemplo, en México, la obligatoriedad de la publicidad de todas las sentencias, que es algo con lo que están lidiando los poderes judiciales locales. Bueno, pero no puedes subirlo todo. Y a veces parece que la opción más fácil es bajar estos software que se puede usar para testar, que seguramente ustedes lo han visto, donde testas, pero con software, electrónicamente, y subes puras rayas negras, ¿no? No, tampoco. Entonces, tú tienes que desarrollar, o sea, lo ideal es desarrollar un sistema que pueda identificar en los documentos la información que deba ser testada y automáticamente lo haga. Oiga, doctor, pero entonces a lo mejor ya no puedo estar trabajando en Word. A lo mejor no, a lo mejor vas a tener que trabajar en otra documentación. Oiga, pero es que para mí es más fácil el Word, y entonces yo te preguntaré, ¿qué es más importante? ¿Lo que para ti es más fácil o los derechos de las partes? Son ideas que vamos apuntando porque vamos a profundizar en ellas, ¿no? Ahora, esto tiene que verse con una mentalidad
desde el mandato constitucional de justicia pronta y expedita. Y puede impactar tangencialmente en la gratuidad de la justicia. Entonces, lo tenemos que ver por ahí. El Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, del que veremos el día de mañana algunos datos interesantes, nos habla acerca del uso de las tecnologías de la información por parte de los poderes judiciales. Y este centro lo que nos hace es medirlo, difundirlo, medirlo e informarlo en el ámbito de los poderes judiciales de toda América Latina. Esto ya es derecho comparado. Entonces, quien nos quiera ayudar a leer esta lámina, por favor, quien quiera. Adelante, quien active su micrófono, por favor. En la actualidad, la utilización de las TICs ha sido predominantemente para mejorar la eficiencia interna de las instituciones del sistema de justicia. Si bien esto parece correcto como un primer paso, hoy surge el desafío de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas en el contexto de un proceso de reforma o de modernización más complejo, que permita fortalecer y legitimar un nuevo modelo centrado en el ciudadano. Para ello, se hace necesaria una discusión sobre la concepción del usuario y el rol de las tecnologías desde una perspectiva de políticas públicas que debe considerar todo servicio del sistema de justicia. Existe una tendencia creciente en utilizar tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en los sistemas de justicia de la región. El uso y modelos sobre los cuales son incorporadas son diversos. Particularmente importante es el uso de las TIC, especialmente la Internet, para ampliar el acceso a la justicia mediante la provisión de servicios judiciales en línea, más aún si se considera el creciente acceso a dichas tecnologías por parte de la ciudadanía en la región. Con estos fines, la utilización de nuevas tecnologías puede ser de utilidad como una herramienta que permite ampliar el acceso, cumplir con estándares de transparencia y rendición de cuentas y, en general, acercar a la ciudadanía al sistema de justicia. Muchas gracias, Verónica. A ver, entonces, lo que nos invita a reflexionar la CEJAL es, sí, en el uso de las tecnologías dentro de los poderes judiciales, pero a partir de qué o para quién, y esto yo lo empezaba a adelantar hace unos 40 minutos. A ver, nos dice, lo primero que se ha buscado es eficientar en lo interno. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros impactos en el ámbito internacional del uso de las tecnologías de la información? Bueno, pues en cuestiones como el acceso a jurisprudencias, registro de asistencias, pagos automatizados, intercambio de información, repositorios de formatos, repositorios de jurisprudencias y de leyes, que en un principio eran internos de los poderes judiciales. Vuelvo al ejemplo que yo les planteaba hace rato, es que por eso se los dije, de la época en la que las jurisprudencias eran en disco y solo las tenía el Poder Judicial. O sea, se pensaba hacia adentro. En la primera etapa, y ese es ya, o sea, el disco óptico ya es tecnología de la información. Entonces, en un principio en lo que se pensaba era en eso, en la eficiencia interna, en cómo hacer más con menos, en cómo poder resolver más rápido. Se pensaba en eso. Pero lo que nos dicen aquí es que debe haber un cambio, que hay un cambio y que debe haber un cambio en el enfoque. No es que busquemos complicarle la vida a quien trabaja en el Poder Judicial, no. Lo que tenemos que ver es hacer un cambio en el enfoque. El usuario de todos estos sistemas, la idea del usuario de todos estos sistemas es la ciudadanía, porque la ciudadanía es a quien se les presta el servicio público de la justicia, o sea, las y los justiciables. Entonces, el enfoque debe de cambiar del enfoque interno de quienes trabajan en los poderes judiciales al enfoque externo de las y los justiciables. ¿Cómo logramos? Fíjense, que el objetivo del uso de las tecnologías de la información en el ámbito de los tribunales esto es a nivel de América Latina, pero podríamos ampliarlo, sea, primero, ampliar el acceso a la justicia. ¿Cómo logramos que sirva para ampliar el acceso a la justicia? No nada más para que quien hace los acuerdos tenga más machotes para ver, no, sino cómo ampliamos el acceso a la justicia. 1, 2, ¿cómo garantizamos estándares de transparencia? Y esto no está lejano, o sea, acabamos de hablar justamente del problema que se le presenta a los poderes judiciales locales actualmente, que tienen por ley
que subir toda la información, las sentencias. Eso es transparencia. ¿Cómo garantizamos eso? Por ejemplo, ahora probablemente ya lo sepan, los tribunales, las sesiones de los tribunales colegiados se tienen que transmitir en tiempo real. O sea, no tardamos en que las sesiones de los tribunales superiores de justicia también, ¿eh? O sea, para que le vayamos pensando, ¿eh? Para que le vayamos pensando. Y eso no es en beneficio de los de adentro, es en beneficio de las y los justiciables. Bueno, rendición de cuentas y en general acercar el sistema a la ciudadanía. O sea, hay que hacer un cambio del enfoque. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese cambio de enfoque? Bueno, aquí mismo la CEJAL nos empieza a decir cosas que son muy relevantes y que vamos a abordar. Principal, los servicios judiciales en línea. O sea, algo mucho más amplio que simplemente un buzón. Bueno, más aún si se considera el creciente acceso a tecnologías por parte de la ciudadanía. O sea, que cada vez más estamos accediendo a mecanismos para entrar en Internet y las tecnologías de la información. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto. O sea, esta es la declaración general, ¿no? Para toda América Latina. Ahora, vamos a ver cómo andamos, ¿no? Entonces, yo aquí me estoy sirviendo de un reporte, un estudio que hace la Asociación Mexicana de Internet, no sé si la conozcan. Este es el 17º estudio de hábitos de Internet en México. Este estudio es de México, es específicamente de México. Se levantó el año pasado, en 2021, y se presentó en 2021. O sea, me parece que es casi que lo más actualizado a lo que podemos acceder. Entonces, no les estoy presentando datos mundiales de 2014 publicados en 2015, no. Estamos viendo datos de México 2021, o sea, de nuestro país ya en pandemia, Habrá que esperar que salga el 18º estudio, que probablemente saldrá este año, pero bueno, esto es, igual y ahorita ya lo están levantando, pero estos son los últimos datos. Pues vamos a ver algunas cuestiones. De los 126 millones de personas que somos más o menos en México, existen 84.1 millones de internautas en nuestro país, lo que representa el 72% de la población de 6 años o más. Y esto creció exponencialmente en la pandemia, lo cual es obvio, pero aquí están los datos para poderlo respaldar. Pero además nos dice otra cosa, la gran mayoría de las personas que no tienen conexión a Internet quieren tenerla. O sea, el 77% de quienes no tienen conexión quieren tenerla. Entonces, parece ser que de entrada en México, pues sí es cierto esto, que cada vez tenemos más acceso a Internet. Podríamos quedarnos ahí, pero hay otras informaciones que es importante tomar en cuenta. El perfil del usuario, prácticamente hay paridad en cuanto a hombres y mujeres. Y el crecimiento se ha debido, nos informa este estudio, principalmente a la disminución de las tarifas y a los dispositivos móviles. Lo cual, fíjense, ahorita nos va a dar un dato muy interesante. Fíjense, masificación de teléfonos inteligentes y baja en tarifas de banda ancha móvil han contribuido al aumento en la penetración en segmentos de edad de menos de 11 años y de 55 o más. O sea, dicho de otra manera, cada vez hay más mexicanas y mexicanos con acceso a Internet y esto se ha potencializado por la disminución de las tarifas y la reducción de costos de teléfonos que pueden entrar a Internet, teléfonos inteligentes. Este es un dato importantísimo. ¿Quiénes son los desconectados? Las personas desconectadas, en su mayoría, son personas mayores de 55 años de edad. Fíjense qué interesante. La mayoría de las personas desconectadas son personas mayores de 55 años de edad y que también se encuentran en un nivel socioeconómico complicado como para poder tener acceso a Internet. Dicho de otra manera, los datos estadísticos nos dicen que las personas mayores en precariedad económica se están quedando atrás en cuanto al acceso de Internet. Por lo tanto, cuando diseñemos estrategias, sistemas, software y demás, esto es un elemento a considerar. Pero este dato me parece que es importantísimo. Fíjense,
dispositivos de conexión, desde donde las mexicanas y los mexicanos en 2021, no los uruguayos en 2004, no los belgas en 2015, no, las y los mexicanos en 2021, desde donde nos conectamos a Internet. El 92% desde un teléfono. Claro, las cifras no dan 100, porque muchas veces estás conectado en tienes más de una posibilidad de conexión, ¿no? Entonces, el 92% desde teléfono, el 45% desde computadora, el 24% desde Smart TV y desde tableta el 14%. Fíjense, la computadora es el dispositivo más completo para explotar las capacidades de Internet, pero los altos costos inhiben su implantación en México. Porque resulta que ahora es más barato comprar un teléfono inteligente que comprar una computadora. Con la ventaja de que pues, el teléfono lo llevas a todos lados, ¿no? La computadora, pues no. Y que incluso lo que está creciendo cada vez más es el Smart TV. Lo cual podría provocar, es una mera hipótesis. Esta hipótesis ya la estoy haciendo yo, ¿eh? No la está haciendo la Asociación Mexicana de Internet. Esta hipótesis es mía. Que en un tiempo el porcentaje de conexión sea primero smartphone, después Smart TV y después computadora. ¿Se fijan? Bueno, es que pensemos en algo. Hace 15 o 10 años, la mayor parte de las computadoras eran computadoras de escritorio, ¿no? Ahora ya qué rara es una computadora de escritorio. O sea, porque lo que nos interesa es la movilidad, ¿no? Bueno, entonces, aquí hay una cosa interesantísima. La mayor parte de las personas nos conectamos desde teléfonos, ¿estamos de acuerdo? Me voy a regresar aquí a la CEJAL. Fíjense lo que dice. El uso de las tecnologías de información, especialmente en Internet, para ampliar el acceso a la justicia mediante la provisión de servicios judiciales en línea, más aún si se considera el creciente acceso a dichas tecnologías por parte de la ciudadanía de la región. Entonces voy a dejar de compartir un momento. Si tomamos eso y lo aterrizamos al caso mexicano en base a la estadística, a los datos que les acabo de presentar, entonces, ¿saben qué? Hay un reto. Porque si vamos a enfocar el desarrollo de sistemas informáticos desde el Poder Judicial para las y los usuarios, tenemos que pensar que la mayoría de las y los usuarios van a entrar desde el teléfono y no desde la computadora. Eso tiene un impacto grandísimo. Porque a ustedes les habrá pasado. Digo, a mí me ha pasado, esto es lo que a ustedes les habrá pasado. Que hay páginas que no son amigables para el teléfono. Hay páginas que vas a hacer un trámite y fácil desde el teléfono lo puedes hacer, ¿no? Están pensadas así. Y hay otras que sí las puedes abrir desde tu navegador del teléfono, pero es un despapalle porque no están pensadas para trabajar desde el teléfono, ¿no? O sea, el clásico formulario que se ve chiquito, que si le intentas agrandar no se puede, o que la letra no se ve con claridad, o que si le picas chueco, por ejemplo. Cosas tan sencillas como estas. Supongan un poder judicial que sube su lista de acuerdos. La subimos a la página porque somos bien modernos, bien informáticos y la mano en mano. Ok. Entonces, eres el abogado y ahí vas, o el pasante, y vas en el camión y pues para irle adelantando ahí le vas checando, ¿no? Entonces te metes a la página, lo abres y lo que suben es un PDF o una como especie de captura de pantalla, que cuando le agrandas no se lee. ¿Te ha pasado, no? Pero es que ya estamos en internet, ya se puede accesar. No. A ver, tú lo estás evaluando desde la perspectiva de que el usuario eres tú, el propio Poder Judicial, y desde la perspectiva que estás en tu oficina con una computadora, pero no desde la perspectiva del usuario, que ese es el cambio que nos está proponiendo la CEJAL, ¿no? Por eso yo hablaba que el primer reto es el cambio de mentalidad. Entonces, tenemos que asumir que el usuario, desde donde te consulta, es desde un teléfono. Pero ojo, no solo desde donde te consulta, sino probablemente desde donde quiere realizar actividades contigo, es desde el teléfono. Se los voy a poner con un ejemplo. Insisto, no da cuenta, perdonen que me refiera a mí, pero pues no me sé las experiencias de José o de Alberto o de Guadalupe, entonces esas no las puedo platicar. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí mi telefonito. Que además, déjenme me confieso con ustedes. Yo tenía un iPhone que tenía como 8 o 9 años, pero pues jalaba. Entonces puse ya con mi telefonito.
cuando entro a la Escuela Judicial Electoral me doy cuenta que vale la pena traer varias aplicaciones en el teléfono para cuestiones del trabajo, y pues mi telefonito ya no daba lo que tenía que dar. Pues tuve que comprarme uno nuevo. Pero no me voy a comprar un iPhone nuevo, no estoy loco. Bueno, perdón, con todo respeto para quien sí se lo compre, perdón, fue un comentario a lo mejor inadecuado. Pues ya ven que hay versiones de iPhone reconstruidos, ¿no? Entonces, pues 2 generacioncitas para atrás te compras un reconstruido y ya con eso, para lo que lo quieres te jala, ¿no? Entonces, tengo una serie de aplicaciones aquí que me permiten, por ejemplo, como seguramente a ustedes, si me piden un documento, inmediatamente compartirlo. Si hay que entrar a una reunión, inmediatamente entrar desde el teléfono. Si tengo que hacer una verificación, hacerla desde el teléfono. Si tengo que modificar un documento, hacerlo desde el teléfono. Todo esto. Entonces, ya el teléfono se te convierte en una extensión clarísima de la oficina. ¿Estamos de acuerdo? Teléfono. A ver, ¿por qué le estoy platicando de mi teléfono? Porque no es un teléfono de última generación. No, o sea, porque me pueden decir, sí, seguramente usted trae el iPhone 20. No, ni madre. Es un teléfono que tiene 5 o 6 añitos. Pero ya puedes tener todo eso. Entonces, cuando un poder judicial está pensando en diseñar eso, tiene que pensar, sí, en que la página sea accesible desde el smartphone, pero también que toda la interacción que te va a ofrecer sea accesible desde un smartphone. No desde una computadora, sino desde un smartphone. Si lo que estamos pensando es en realmente ofrecerle a la ciudadanía herramientas. O sea, si lo único que se trata es de que el proyectista o la acordista tengan más machotes y ahí formatos, pues es otra cosa. Pero como nos está diciendo la CEJAL, ahora el reto es otro. Entonces, tenemos que pensar justamente en eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillito. En materia penal, por ejemplo, para pagar multas. Por ejemplo, yo puedo, porque hay aplicaciones con las cuales yo podría contratar una fianza desde mi teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Puedo, desde mi teléfono, acreditar en un proceso judicial que ya está la fianza, entregarla electrónicamente y solicitar entonces la liberación de una persona. Porque eso se debería poder hacer. Porque la fianza ya la puedo contratar desde mi teléfono. Porque ese es un acto plenamente legal y exigible. Y la fianza es válida. Y porque ya que existen todas estas herramientas y todos estos elementos que tenemos al alcance de nuestra mano como justiciables, los poderes judiciales deberían garantizarnos el poder interactuar con ellos de esta manera. Porque además, pedirnos, acudir, ir y todo eso, podría ya empezar a entenderse como una carga excesiva. Cuando el ir ya ni siquiera implica una mayor certeza jurídica. ¿Me van siguiendo? Entonces, ese es el reto. Que yo pudiera, vamos a suponer, una afianzadora, ¿no? De Sofimex. Yo como abogado, desde mi aplicación como Sofimex, ya contraté la fianza y desde aquí poder yo compartir al expediente electrónico del juzgado. Aquí está la fianza, aquí están los datos, el sello digital, los datos electrónicos necesarios. Y desde aquí mismo solicitar en promoción electrónica la libertad de la persona. Ahí están los datos, pues, y con esto puedes entrar a verificar que sea válida. Yo pregunto, ¿lo podemos hacer? Como pueden ver, entonces, esto va más allá de simplemente subir una promoción, que ya es bastante, ¿no? Ya es bastante, pero esto va más allá, más allá. Y por último, nada más para terminar esta parte, ni siquiera se trata ya de una cuestión de que, ay, doctor, es que usted está pensando en los despachos ahí de Polanco y de Reforma, ¿no? Estoy pensando en cualquiera que pueda tener un teléfono inteligente, ya ni siquiera de gama alta, de gama media o baja. O sea, los que compramos en el Oxxo. Muy bien. Quisiera dejarlo aquí para dar un espacio para preguntas, comentarios. Si hay respuestas, pues darlas. Si no lo hay, pues seguimos avanzando, pero creo que sería un buen momento para algunas reflexiones. Y porque les veo caras como de que están pensando y que bueno, porque siempre lo más importante no es generar certezas, sino dudas. Entonces, Eladio, te escuchamos, adelante. Gracias, interesante exposición. Una pregunta, ¿para cuándo cree que podremos lograr en el Estado mexicano alcanzar esas metas que usted está explicando?
futureando un poquito. Digo, para pensar cuándo tendré que comprar un mejor teléfono. Perfecto, muchas gracias, Eladio. A ver, híjole, siempre hacerle al pitonizo o al adivino del futuro siempre es un mal negocio, porque uno tiende a equivocarse. Yo creo que la pandemia, como veremos mañana, como ustedes han visto con los juicios electorales, nos obligó a avanzar a pasos muy rápidos con la implementación de juicios en línea, pero con una serie de limitaciones, de entrada limitaciones legislativas. Y tanteando, ¿no? Avanzando un poco oscuras. Es cierto que ya teníamos, por ejemplo, no sé, el juicio administrativo en línea, ¿no? Pero pues, sí un poco tanteando. Entonces, lo tuvimos que hacer por emergencia. Pero esto se nos está quedando por importancia. Yo creo que lo que va a venir primero es esfuerzos legislativos y esfuerzos de reglamentación interna que vayan ampliando estas posibilidades. Eso es lo primero que veo. Y creo que esto va a avanzar más en algunas áreas donde ya tenemos avances, que de hecho de eso voy a platicar mañana, experiencias internacionales y cuestiones de tratados internacionales, en algunas áreas que ya venimos explorando con cierto éxito, como son las audiencias virtuales. Ustedes saben que, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación, Sala Superior, realiza audiencias virtuales. Si siguen en redes al tribunal y a las magistraturas, ustedes verán que diario se sube, ¿no? Se tuvo la audiencia virtual tal, se tuvo la audiencia virtual tal, ¿no? Y bueno, pues esto tuvo que ser así primero por la pandemia, pero pues lo más probable es que se quede. O sea, si se está llevando en sala superior un juicio que tiene que ver con un caso de Yucatán y se solicita la audiencia, pues ya qué caso tiene que vengan, ¿no? O sea, ¿por qué le impones un gravamen excesivo a la persona que venga si se puede hacer por medio de estos instrumentos? Bueno, la escuela misma judicial es prueba de eso. Antes nuestras sesiones eran presenciales, ahora son virtuales y pues el impacto se ha multiplicado de una forma impresionante, ¿no? Bueno, entonces yo creo que, por ejemplo, por ahí vamos a avanzar más. Pero creo que, o sea, en cuanto al uso, pero creo que también va a haber un impacto, decía yo, legislativo y reglamentario, que nos va a empezar a quitar trabas. Aquí la clave va a ser que eso se haga con respecto a lo que yo comentaba hace unos 30 minutos, que es el tema de las reglas del debido proceso. O sea, el debido proceso lo tenemos que garantizar con o sin instrumentos. Lo voy a plantear porque, miren, este caso que les voy a contar es un caso real, aunque no es caso de Poder Judicial. Una policía estatal desarrolla, o sea, hace unos 15 años, empezaron a desarrollar estos sistemas de multas electrónicas. Entonces, lo que hacían es que les daban un pequeño aparato, todavía no eran tabletas, un pequeño aparato a sus policías para levantar multas en las carreteras estatales. Obviamente el formato ya venía precargado. Entonces, lo que hacía el oficial o la oficial es cargar una serie de datos y generaba la multa. Generaba la infracción y creo que hasta te calificaba la multa y te decía cuánto tenías que pagar y todo. O sea, parecía un avance muy interesante, pero tenían un problema, porque estaba mal diseñado, entonces no podían hacer bien la motivación del porqué de la multa. Y tú sabes que una multa tiene que estar motivada. Entonces, multa que impugnaban, multa que perdían. No por incompetencia del policía o de la policía, sino por incompetencia de quien aprobó el sistema. Porque el policía no podía modificarlo, o sea, era un campo, no le aparecía ese campo para llenar. Entonces, o sea, haz de cuenta, no te podía decir qué semáforo te habías pasado, o sea, porque no podías motivar. Entonces, hay que tener cuidado que no nos pasen ese tipo de cosas. Entonces, sería para mí difícil establecer una predicción. Yo creo que la voz cantante la va a llevar el Poder Judicial Federal y el Tribunal Electoral, porque son como que los más metidos en esto. Pero yo no descartaría que algún poder judicial local empezara a desarrollar ciertas cuestiones. Mi preocupación fundamental es que se desarrolle esto con una mentalidad de Big Data que permita el intercambio de información. Por ejemplo, el sistema que existe entre el INE y la Sala Regional Especializada para la instrucción de los peces permite una rapidísima, o sea, es compatible, permite el intercambio de información y demás entre dos instituciones distintas, pero porque una instruye y la otra resuelve.
Imagínense el potencial que tendríamos en los poderes judiciales si, por ejemplo, en materia de amparos directos, los tribunales colegiados tuvieran acceso a los expedientes electrónicos de los poderes judiciales locales. La rapidez que podríamos tener, ¿no? Entonces, yo estoy pensando en eso, pero creo que eso sí nos va a llevar un poco más de tiempo, Eladio. Sé que no te di una respuesta muy exacta, pero bueno, por las razones que acabo de comentar. Muy bien, alguien vi que levantó la mano y luego la bajó, no sé quién era. Víctor Carrasco, adelante, Víctor, te escuchamos. Hola, doctor, buen día. Primero que nada, felicidades por la conferencia, estuvo muy atinada y muy desarrollada, y más que nada la experiencia que nos platica acerca de el formato electoral. Yo quisiera irme más enfocado en la cuestión política. O sea, por ejemplo, ahorita el suceso que pasó en la revocación de mandato, donde el INE tuvo ahí un encontronazo con el presidente y el partido de Morena respecto al app que desarrolló el INE. Se supone, bueno, respecto al tema que estamos abordando, pues la tecnología nos puede permitir, ¿no?, avanzar de forma más rápida estos mecanismos de participación ciudadana, pero aún así como que se queda rezagada esa desconfianza, ¿no? O sea, creo que sigue persistente la desconfianza en estos mecanismos tecnológicos, y pues claro ejemplo está en esto que se vivió en lo de la revocación de mandato, donde aún así teniendo una app desarrollada por parte del INE como incitación electoral, Morena decidió entregar sus firmas de forma en papel. O sea, entonces creo que ahí sigue persistiendo la desconfianza por parte de los actores, y creo que puede ser también una traba, un tope en este proceso de desarrollo de la justicia digital. Gracias. Gracias, Víctor. A ver, para darte una respuesta, lo primero que tengo que decir es que lo que te voy a decir es una opinión absolutamente personal. Absolutamente personal. Aquí sí no me puedo apoyar en alguna sentencia o alguna referencia, es personal y por ende pues puedes compartirla o no. Yo creo que las apps que ha desarrollado el INE en general funcionan bastante bien. Yo he escuchado quejas, ¿no? O sea, la típica queja. Es que cuando capturo la fotografía de la credencial del lector no sale bien. Entonces lo que te pregunto es, ¿y cuántas veces se ha caído tu teléfono? No, pues acá se me cae. Oye, ¿la cámara jala bien o no jala bien? No, pues siempre sale borroso. Entonces no es un problema de la app, es un problema de tu cámara. Es que no guarda la información. Oye, ¿cuánta memoria disponible tiene tu teléfono? Ay, no le he checado. Ay, no tiene. Entonces no es la aplicación, es tu teléfono. Por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces una aplicación, la de línea o cualquiera, te funciona mal no por la aplicación, sino por el teléfono. ¿Me van siguiendo? Entonces, creo que muchas veces los problemas que se han presentado es más por el teléfono que por la aplicación. Y de eso no es responsable el INE. Pero también creo que, aún siendo, como vimos en los datos que presenté hace un momento, cada vez más barato y cada vez más accesible un teléfono inteligente con acceso a Internet, tenemos que decir dos cosas. Primera, que no todo México es territorio Telcel, no en todo México tienes acceso a Internet, incluso en la Ciudad de México, no en toda la Ciudad de México tienes todo el tiempo acceso a tu red. Y segunda, que sí implica un gasto que no cualquiera puede hacer. Es una realidad. O sea, de 126 millones, 84 millones tienen acceso a Internet. Y es muy alto, pero no son todos. Entonces, creo que exigirlo como única medida sí implicaría una circunstancia de limitación de derechos. Entonces, sí creo que hay que mantener el papel. Pero esa es mi opinión personal. Sin embargo, lo que diría también es que lo que tú dices es cierto, pero si volteamos a ver, por ejemplo, la elección del sindicato petrolero, que acaba de pasar, se acaba de validar, fue en Internet. Pues me parece que de repente, probablemente sea la elección en Internet más grande realizada en México, porque fue de todo el sindicato de todo el país. Miles de votos, no sé si cientos de miles, pero miles de votos. Entonces, lo que yo diría es que como que tenemos algunas señales que nos hablan de confianza y otras que nos hablan de desconfianza y que pues, atienden, como creo que tú señalabas con mucha claridad, a cuestiones políticas. Creo que esto se puede ir superando conforme se vea que los instrumentos funcionan, pero se tienen que diseñar, creo yo, con una idea de amplitud, de que toda la ciudadanía pueda participar. Y esto puede implicar que en ocasiones se mantengan formatos en papel. Creo que tampoco es problema. Muchas gracias, Víctor, por tu comentario. Muy bien, ¿quién más? ¿Tenemos minutitos todavía? ¿Quién más? ¿Quién más? Reflexión, comentario. Eladio, adelante.
Sí, bueno, yo nada más para hacer la reflexión en el tenor de que creo que pues, para ejercer los derechos pues necesitamos estar educados. Y yo creo que en las plataformas que nos ofrece Internet por medio de nuestro teléfono celular también, que es lo más accesible, pues tenemos que estar educados para ejercer las libertades que nos ofrece, porque finalmente es, ok, aunque tengamos muchísimo, muy amplia cobertura, ya sea por Internet y también la facilidad de los teléfonos celulares, ¿sí? Pero también cómo los vamos a utilizar y cómo vamos a enfocarlo para saber qué buscar, porque bien dicen que la gran mayoría los utilizaba para ver pornografía o para buscar pornografía, ¿no? Entonces, ¿cómo sería educar para saber qué buscar dentro de la propia plataforma y cómo encontrar la información que deseamos? Además de que efectivamente tiene que ser accesible y didáctica, fácil de usar, ¿no? Ese sería mi único comentario. Muchas gracias y muchísimas gracias por la exposición. Gracias, Eladio. Y yo sumaría otra cosa, intuitiva. Las aplicaciones, las plataformas, los sistemas operativos deben ser intuitivos. O sea, gran parte del tema de por qué preferimos como personas un sistema operativo sobre otro es el tema de lo intuitivo. O sea, a mí el iOS se me hace muy intuitivo para mí, el otro me pierdo. Entonces, pues uno que busca lo intuitivo. Es como, nos pasa hasta cuando vamos a comprar una computadora, ¿no? A ver, ¿para qué la quieres? ¿Para qué la vas a usar? Pues para esto y esto, porque ustedes lo saben, o sea, no es lo mismo una computadora para trabajar Word, Excel, PowerPoint y demás que una computadora de gamer, ¿no? O sea, ni los costos, ni las prestaciones, ni los supuestos, entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas sí, entonces estos diseños deben ser también muy intuitivos. Bueno, si no hubiera algún otro comentario, yo les agradezco mucho su puntual presencia el día de hoy. Frente a esta exposición que he realizado. Les agradezco también su paciencia. Vamos a continuar el día de mañana con algunas cuestiones de la CEJAL, pero también con algunas cuestiones de otros países, experiencias en otros países, europeas y demás, que pueden ser interesantes, y también con tratados o convenciones internacionales que incluso aplican en México. Les agradezco mucho, les deseo que tengan un muy buen día, que se mantengan con salud y nos vemos el día de mañana. Gracias.